Ariosur pues tuvo sus problemas graves con el tema de sueldos del personal, ¿no? Quedaron muchísimos trabajadores impagos. En la parte empresarial yo he tenido dos grandes tropiezos, ¿no? Y dos grandes tropiezos que tienen que ver con mi forma de actuar y con el centralismo. Económicamente, ¿cuántas veces quebró? Nunca he quebrado. ¿Nunca quebró? Nunca. Yo no debo ni un peso, por ejemplo. Nunca debí plata poca y las pagué, siempre las pagué. O sea, yo no conozco la quiebra, conozco los tropiezos. Cuando yo llegué, nunca había tenido yo problemas judiciales de ningún tipo. ¿Lo de Neosur es una posible realidad o es humo? No es como poner una flota de taxis o colectivo. La aviación tiene normas, tiene reglas, tiene procesos. Y estamos hoy en Cara a Cara con Jimena Antelo, con un personaje que particularmente entiendo que ha tenido 3 renacimientos. Él me lo va a decir. Es como un ave fénix que renace de las cenizas, pero aquí renace no solo de enfermedades, renace de quiebras, renace de problemas, renace de exilios. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la fórmula? Humberto Roca, bienvenido. Gracias, Jimena. Interesante lo que usted ha dicho recién. Me he puesto a pensar que lo que usted ha dicho es verdad. ¿Cómo se hace? ¿Quiere saber? Quiero saber. Los ojos están al frente, no están atrás. Hay que mirar siempre adelante. Olvidarse del pasado. No hay que olvidarse del pasado, sino que hay que aprender del pasado, pero no actuar con el pasado demandante. O sea, su mandante debe ser el futuro, porque es lo que le toca vivir. Lo que ya pasó, ya lo vivió. No hay cómo cambiarlo. No existe forma. Yo no conozco a nadie que tenga una máquina y se vaya atrás. ¿Cuándo aprendió eso, Humberto? Creo que nací así. ¿Sí? Sí, porque si usted quiere, el primer fracaso fue cuando mi papá y mi mamá se divorciaron, cuando yo tenía 6 años. No le entendía, pero yo lo viví todo en primera persona. O sea, vi sus discusiones, vi su separación. Y sabiendo que no volvía, cuando mi padre se estaba yendo, le dije, con sus maletas de la casa, le dije, ¿y cuándo vuelve? Y sabía que no iba a volver. Pero siempre andaba pensando hacia adelante. Yo creo que desde ahí aprendí de que se vive el presente pensando en el futuro, porque el futuro se hace presente y el pasado sigue pasado. Y si usted del pasado se acuerda de las partes malas, se convierte en masista. Ahorita mucho se está hablando de Humberto Roca por el tema de la posibilidad de una aerolínea. Acaba de lanzar unos libros porque se ha convertido en escritor, pero vamos a hablar hoy día en Cara a Cara de eso. Pero yo quiero ir un poquito más al personaje y quiero ir también a que la gente se dé cuenta que no importa lo que te pase y no importa la edad que tengas, sino que podés volver a renacer, a vivir, a emprender. ¿Cuántas veces le ha tocado renacer? Yo dije 3, pero por ahí me equivoqué. O sea, si habla en términos de salud, me he gastado 5 vidas de las 7 que tengo yo como gato maula. Y en la parte empresarial yo he tenido 2 grandes tropiezos, ¿no? Y 2 grandes tropiezos que tienen que ver con mi forma de actuar y con el centralismo. O sea, yo he sido siempre muy directo. Y como me dijo un amigo, lo que pasa es que vos decís lo que vas a hacer y lo haces. Y este es un país donde la gente dice que lo que va a hacer, pero no lo va a hacer, sino es una distracción. Entonces, cuando vos decís, me decía este amigo, la gente piensa que vas a hacer otra cosa. Entonces, yo tengo el problema de que soy muy directo y soy muy, como dicen en Estados Unidos, vocal. O sea, no me callo nada de lo que tengo que callarme. Ahora me he hecho un poco más prudente. Pero esos 2 porrazos terribles me han servido para saber cómo es la gente, cómo lo tratan, quién se aprovecha, para tener los perfiles de las personas. Ha sido un conocimiento espectacular. Económicamente, ¿cuántas veces quebró? Nunca he quebrado. ¿Nunca quebró? Nunca. ¿Nunca tuvo quiebra económica? No, nunca. Yo no debo ni un peso, por ejemplo. Nunca debí plata poca y las pagué, siempre las pagué. O sea, yo no conozco la quiebra, conozco los tropiezos.
Por ejemplo, la primera vez fue con el Banco Sur. El Banco Sur fue un tema muy parecido al Banco Fácil. No estaba quebrado, pero estorbaba mucho. Ahí usted entró a la cárcel. Fui preso a San Pedro. Estoy escribiendo un libro que se llama Mi posgrado en San Petersburgo, para que suene bonito. Entré preso y después de 1 año y 1 mes de preso, descubrieron que no había hecho nada chueco yo. Y fui absuelto, pero me tragué 1 año y 1 mes de preso. ¿Qué aprendió en la cárcel que no se lo enseñan en un posgrado? Hay pues muchas cosas en la cárcel, ¿no? O sea, uno aprende a conocer a las personas, lo principal. Es muy importante. Eso es lo más importante, usted conoce a las personas. Ahí van los que de verdad lo quieren a visitarlo. Van también los curiosos a ver qué pasa. Y aprende a convivir con un montón de gente que muchas veces niega su realidad. No hay ni un preso culpable, todos son inocentes. ¿Y usted era culpable o inocente? De lo que me achacaban, totalmente inocente. Entonces era como los que decían que eran inocentes. No, porque yo no decía que era inocente. Yo me inventé unos crímenes locos. Entonces me preguntaban, ¿y usted por qué está aquí? Porque maté a 7, porque se agarró y se trabó la ametralladora y listo. Porque todo el mundo intenta, entre todos los presos, intentan mentirse sobre su situación y no asumir. Y si yo me hubiera puesto a asumir que no tenía nada que ver y estaba preso, me hubiera hecho un tipo odiador, malo, y no hubiera sacado nada. Pero no había momentos ahí cuando estaba en la cárcel encerrado que no podía salir a un cumpleaños o algo que realmente odiaba. Pues le contaré que salía a todos los cumpleaños. Cuénteme. Fue una experiencia. ¿Durante qué gobierno fue? Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ya. Hicieron lo mismo que hicieron esto, pero no eran tan corruptos. O sea, no eran tan corruptos. Sí, porque la corrupción es endémica en Bolivia. Me meteré otra vez en lío, ¿ve? La corrupción es endémica en Bolivia. No es, lo que pasa es que el anterior gobierno se recontrapasó, pero no es que solamente era ellos. Viene de todos los gobiernos. Pero a ver, cuénteme, ¿cómo podía salir de la cárcel? En 1 año y 3 meses, ¿cuántas veces salió? 1 año y 1 mes. No me aumente, pues. No le estoy aumentando la pena. En 1 año y 1 mes, ¿cuánto? No fue pena. Estuve 1 año y 1 mes en el periodo de instrucción. De detención preventiva. Exacto. No. Cuando yo llegué, pero esa es parte del libro, usted me está haciendo contarlo el libro. Pero adelante un poquito. ¿Quiere que relate? Bueno, claro. Porque me ha pedido, está bien. Sí. Cuando yo llegué, nunca había tenido yo problemas judiciales de ningún tipo. Y tenía yo en esa época 34 años, 35 años. O sea, era joven. Pero ya había hecho todo lo que tenía que hacer. No necesitaba, no debía mucho dinero, debía poquísimo. Las deudas que tenía con Barcosur eran en realidad deudas ocasionadas por otra gente que teníamos que pagar. Cuando cerraron Bancosur, todos los bancos de La Paz andaban malísimos, pero cerraron 3 de Santa Cruz. Y los otros estaban peores. Claro, uno era amigo del presidente, el dueño, el otro era... Y así, ¿no? Y entonces decidieron cerrar esos 3. Y cuando hacen el juicio, yo no fui preso en ese momento del juicio. Yo me quedé aquí, estuve aquí, y es una historia larga, que hay que contarla si quiere, en otra ocasión, para que dejarla aquí. Un capítulo completo de la cárcel. Vamos a hacer como el caso de las 1001 noches y Cherazade. Vamos a contar un pedazo y lo vamos a dejar a media. Gran expectativa para el próximo capítulo en y así aguantamos 1000 noches. ¿Ya? Entonces, pasaron un montón de cosas que las voy a contar en ese libro y a usted también, de a poco, en capítulo. Pero yo llegué a la cárcel de San Pedro pensando que había ido una vez a Palmasola a mirar cómo era. Y era pues feo, ¿no? Y pensando yo, si la cárcel de aquí es feísima, ¿cómo será la cárcel de allá? Dije yo, no, o sea, no era mi mundo ese, no entendía muchas cosas. Y llegué
y me esperaba un señor que era un colombiano narcotraficante que lo había contratado alguien para que me dé un cuarto de su celda que tenía 2 cuartos con baño y con televisión y cable. Y entré a un lugar que se llamaba Los Pinos y no había más que un pino, o sea, ya de entrada era raro, se llamaba Los Pinos y no tenía más que un pino. Y había de todo. Y servían lo uno, servían lo otro. Y estaban ahí los presos libres, no estaban en celda. Y era como un barrio. Como un barrio, con su pequeño bulevar, donde vendían jugo, lo uno y lo otro. Y esta celda quedaba subiendo y era bastante confortable. Y no era la mejor zona de la cárcel, era la segunda mejor zona, ¿no? Y entonces, bueno, fue para mí el primer shock de la cárcel. El segundo shock vino cuando nos cambiaron. ¿Y cuánto tuvo que pagar para estar en esa celda con baño privado? Esa no sé. ¿Ya? Porque no la pagué yo. La pagó el abogado o no sé quién. Entonces, ¿hizo un paquete? No sé. ¿Ya? Esa parte no sé. Pero al otro día nos dijeron, listo, está su traslado ¿Ya? a la sección posta. Posta era la parte noble la mejor. La fina de la cárcel. Y nos fuimos. Nos trasladaron, nos abuchearon, nos dijeron, banqueros pícaros se van. Bravo los presos, que nos lleven a la sección posta. Porque era con otro señor que estaba yo. Y llegué allá y lo encontré a un amigo mayor que yo, pero de la infancia mía, me conocía y casado con una prima hermana de mi mujer, que me dijo, no voy a dar los nombres de ellos porque no es bueno, ¿correcto? Claro, no necesita. Pero era un banquero y un industrial que estaba preso por el tema de los 3 bancos Canvas que decidieron cerrar. Y me dice, Humberto, no compres ninguna celda, que ha habido una inflación con tu llegada. Se han subido los precios de la celda. Así que venite conmigo a dormir y yo hasta que bajen los precios. Había una inflación inmobiliaria dentro de la cárcel, de la sección posta. Porque llegaron los Canvas ricos. Exacto, entonces había que cobrarle más. Y me subo a su departamento que quedaba en un segundo piso, pero tenía 2 pisos adentro, era un dúplex. Tenía 2 pisos dentro del piso. Y él vivía ahí y tenía una mesa larguísima y tenía 2 dormitorios, uno arriba y otro abajo. Y era surreal. No, y además los letreros, oiga, tenía un montón de letreros, ¿no? Pero habían 2 que me llamaron la atención. Uno decía, pobre del ladrón que no robó lo suficiente como para defenderse. Decía uno. Dentro del departamento del no, señor, de afuera la en la cárcel. A la entradita, ahí, ya. En el muro, había un muro y había un montón de letreros, pero 2 me llamaron la atención. Ese que decía, pobre del ladrón que no robó lo suficiente como para defenderse. Y el otro decía, aquí uno sabe cuándo entra y no cuándo sale. Eran los 2 letreros que me llamaron la atención. Esa misma noche, apareció un señor conocido porque tenía una discoteca acá que tenía algunos problemas con el narcotráfico. Tenía una discoteca. Apareció por ahí y dice, don Guillermo, no se olvide que esta noche se casa mi hija aquí. Se casan. O sea, se casan en la cárcel. En San Pedro. ¿En San Pedro? Sí, se casa aquí en el salón de billar. ¿Salón de billar? Sí, eso era raro, ¿no? Sobre todo mi concepción de que la cárcel en La Paz tenía que ser horrible, ¿no? Y entonces dice, sí, y usted, don Humbertito, también lo espero. Esta noche es mi invitado especial junto con don Guillermo, que es el padrino de la novia. ¿No? Ya dije un nombre, hizo el burro. No importa. Ya se murió el pobre. Sí. Y entonces yo no entendí nada, ¿no? Y se casaba la hija de este joven con un jugador de fútbol de Bolívar. Y entonces a las 7 entraron el conjunto musical y los jugadores de Bolívar y el trago y todo. O sea, no. Todo esto durante el gobierno de Goni. No, era todavía... ¿O el gobierno de Banzer era ese? No, era el gobierno de Goni. De Goni.
de Gonzalo Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada fue a pedirle disculpas a nuestra familia por habernos hecho meter preso, más o menos. Pero eso no sirve para nada. Claro. ¿No? Pero no importa. Y parece mentira. El yerno de Goni es mi sobrino. Mire usted. Es mundo chico, pero no importa. Y entonces empezó la fiesta, con trago y con todas las de la ley. Y el padrino de la novia se puso un poco borrachito. El padrino de la novia, ya borracho, se fijó en la novia, que era el padrino de la boda, y empezó, no vamos a decir las palabras, a decir, bueno, y pensó que era el Lord que tenía derecho a la primera noche de la doncella. Escúcheme. ¿Sabe qué es lo peor? Que yo sé de quién está hablando. No se ría así, pues. Ya. Y se armó la de San Quintín y los pateapelotas, los jugadores de fútbol lo escucharon y empezaron a hacer los botines así, toc, 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 como para tirar un penal así. Uh-huh. Y dije, ay, nos van a patear enterito ahorita porque yo estaba en la mesa del caballero que quería la primera noche con la doncella y se iba a poner, y los policías felizmente se dieron cuenta. ¿Ya la fundí la cámara? No. Y entonces decidieron, se acabó la fiesta a las 11 de la noche, ya es hora y los botaron a todos. Y yo ayudé a que se vayan, porque la cosa se iba a poner fea. Porque usted dijo, aquí me pegan. Nos pegan a todos, no a mí, a los otros. O sea, así. Y yo ayudé a que salgan, y el teniente de llave, que ni se imagina quién era. ¿Quién? Para la segunda parte. No, Adela, cuénteme, ella dijo, no sea malo. ¿No dijimos que íbamos a hacer suspenso? Sí, pero eso, ahorita dígalo. Después la gente se olvida, lo vuelve a decir. El subteniente o teniente Aguilera. ¿Johnny Aguilera? Ajá. ¿Johnny Aguilera permitió que haya toda esa fiesta? Él no tenía nada que ver. Él era encargado de la... Los subtenientes se van a la cárcel y son los encargados de las llaves de la cárcel. Llaves. Él estaba encargado de la llave de la cárcel. En esa época. Era mi carcelero. Johnny Aguilera. Y empezaron a sacar pues, a los pateapelotas que querían ya patear los traseros de esos atrevidos, que no era yo, era el otro. El otro. Y yo los ayudé a salir. Y entonces vino el teniente Aguilera y el otro afuera me dijo, a mí. Le dije, oiga, yo no puedo salir, yo soy preso. Querían que usted salga. Entonces me querían votar. Yo le decía, yo soy preso. ¿No se daban cuenta que usted alquilaba ahí? No alquilaba todavía. No sé, es un decir. Todavía no era alquilaba. Vecino del barrio. Era un parte del barrio. Entonces tuvo que venir Romano Gentile. ¿Se acuerda de ese corredor de auto? Que estaba ahí depositado también junto conmigo. Y le dijo, recién ha llegado, le dijo. Entonces, después de que comprobaron que yo era el nuevo interno, o sea, el nuevo monje de ahí, decidieron, pero eso era surreal. Y no termina ahí la primera noche, que es la única noche que le voy a contar, porque las demás son más emocionantes. Yeah. Como había sobrado la comida del matriqui, que no se había comido por ese inconveniente técnico de la primera noche, entonces lo llevaron todo. Eso era pollo con fideo. Me acuerdo perfectamente, lo llevaron a toda la mesaza, ¿no? Todos los borrachines de ahí, los habitantes de la vecindad del Chavo, versión cárcel, se subieron al departamento. Y estaban comiendo cuando dice el plato. Yo no entendí qué diablo era el plato. Y le sacan el plato a un general expresidente de la República que se encontraba preso y había sido porque lo conocían. Cuando se emborrachaba, ¡pum!, se daba con la cabeza y caía el plato en la mesa. Entonces, si no le sacaban el plato, caía el plato. O sea, ni Gabriel García Márquez ni Vargas Llosa podrían describir mejor mezcla de realismo mágico como para película, ¿no? ¿Sabes qué? Y es vivido, no es inventado. Ahora,
¿Y cuánto pagaba? Sí, porque yo quiero ver de montos. ¿Cuánto pagaba ahí? Usted directo a los quintos. Claro, yo quiero saber. Bueno, no pagaba. ¿No pagaba? Todavía porque era de Guillermo. ¿Y cuando ya le tocó pagar? Entonces yo miré el vecindario. Uh-huh. Y el mejor lugar, pues, de lejos era el salón de billar. Uh-huh. Quedaba en planta baja, era más amplio. Y era lugar de perdición, diría un pastor. Uh-huh. Y entonces yo pregunté a quién pertenece este sacrílego lugar. Uh-huh. Y me dijeron que era de un señor Fito, se llamaba Fito. No digo el apellido, pero se llamaba Fito. Entonces mi agente inmobiliario, que era romano, fue y habló con Fito y le dice que quiere comprarlo. Entonces pagué, me acuerdo en esa época, $11,000 por esa habitación que tenía la puerta de fierro, era en planta baja y dicen que había pertenecido a Roberto Suárez, ¿no? Y quedaba cerquita la salida. Y ahora cuénteme, ¿cómo hacía para salir? Usted está apurada y yo quiero No. contarle parte de la historia. Usted está apurada. No estoy, pero es que yo no quiero que se olvide de eso, después volvemos. Ya, no me voy a olvidar de No. eso. Entonces, esa era un cuarto grandísimo. Uh-huh. ¿De Pero cuánto más o menos? de unos 60 metros cuadrados. ¡Wow! Grande. Entonces era feo. Entonces yo mandé traer a mis albañiles para que me hagan un dormitorio, living comedor, una cocina, un desayunador y un sauna. Tenía un departamento ahí prácticamente. Exactamente. Entonces yo estaba haciendo esas reformas importantes Uh-huh. en el departamento y vino mi abogado, un gran abogado, no vamos a decir el nombre, pero es un gran abogado paseño, dos a los que yo tengo mucho cariño. Y la verdad es que lo voy a decir, ¿no? Dígalo, Porque pues sí, son gente buena. el gran Pepito Murillo y Gustavo Camacho, que ahí los conocí, me los llevó Eduardo MacLean, mi amigo de la infancia y mi gran amigo. Y me los llevó y congeniamos bien y entonces ellos eran mis abogados. Y un día viene Pepito Murillo y me dice, oye Humberto, sí, dice el director del régimen penitenciario que vos estás haciendo cosas muy lujosas aquí, que no es. Entonces yo le dije, mira, escúchame, yo podré ser pícaro, pero no kunumi. Esa fue mi respuesta. Claro que no les gustó, pero no importa, igual lo hice. Y entonces construí una cosa interesante, simpática, donde podía recibir a mi mujer y a mis hijos. Y esa era la idea. Uh-huh. Tenía mi aparato de música, mi televisión y todo. Y tenía mi gran cocinero, el gran Popoy, que era el único que no mentía por qué estaba preso. Bueno, mentía en parte. Claro. Porque decía que él no había sido, sino eran los efectos del alcohol que habían sido. Uh-huh. Y me contó la historia, ¿no? Mató a 2. Wow. Entonces cuando tomaba un poquito de trago yo me cerraba con 8 llaves de todo por si se le ocurría venir a... Bueno, Leopoldo Fernández, pues cuando estaba en la cárcel, él decía que pasaban las 6 de la tarde y él se encerraba, ¿no? Porque al final de cuentas, a los que estaban ahí presos, que eran asesinos, como se dice, un cuerito más no les va a aumentar la pena, ¿no? En la posta sí era mucho más tranquilo, ¿no? En la sección posta. Este estaba ahí porque servía de cocinero, pero no era un mal tipo. Yo creo que los efectos del alcohol se trastornaban, ¿no? A cada persona. Claro. Y ese era mi cocinero y cocinaba espectacularmente. Entonces usted quiere saber por qué salía, ¿no? Sí. Ahí estoy yendo. Ya. Para que no se ponga impaciente. No, es un poco de suspenso. Bien. ¿No? ¿No le me parece? gusta, me parece Ya. excelente. Este cocinero era tan bueno que hacía unas comidas tan buenas que yo decidí invitarlo al gobernador de la cárcel a comer. Uh-huh. Para que coma un plato bueno en vez de estar comiendo lo que comía. Y al alcaide y a todo el mundo. Entonces era un lugar de comida de esta gente. Y la primera fechoría que hice fue decirle, ¿sabe qué, señor gobernador? Esta pintura es horrible de este lugar, le dije. Los presos aquí están bravos porque la pintura es fea. Un amarillo patito, pero con U. O sea, horrible. Y entonces le pedí a mi mujer que escoja un color y la pintamos, la cárcel. La pintaron la cárcel. Adentro ya la mandé pintar. Y salió bonito, un color ocre que mejora el carácter de los presos. Y entonces el coronel y el gobernador y el alcaide venían a comer ahí. Y lo primero que hice fue dejar un teléfono celular que suene.
Y le dije, contéstelo usted antes que nos encuentren porque nos van a meter presos. Si no, ya estaba preso, pero era el chiste, ¿no? Y lo contestaron. Y entonces empecé a hacerme amigos de ellos y conseguí hacerle una armonía en sus ingresos de lo que se cobra en la cárcel. La cárcel se cobra, no es... La visita vale, lo uno vale, lo otro todo. Pero la distribución estaba mal hecha. ¿Usted le ayudó a administrar su distribución? Yo les hice un sistema de administración. No hubo una sola pelea, no hubo un solo problema. Fue el tiempo más calmo que hubo en la cárcel de San Pedro. Todo funcionaba perfecto. Y entonces yo me puse a trabajar en la gobernación con derecho a salir. Y como antes que me metan preso me había comprado un BMW amarillo hermoso, M3, que lo usé 2 días antes que me metan preso. Que me secuestren en realidad, porque esa es otra historia. Lo llevé a La Paz para usarlo. Y cambió el gobierno. Y entró el ADN. Y yo estaba preso y me llama un buen hombre que se llama, le dicen Pepe Orías, que era Ya entró Banzer. Entró Banzer y cambiaron a la gente. Y cambiaron los ministros, todo. Cambiaron todo y cambió el director del régimen penitenciario, que salía ese señor Pepe Orías, un buen hombre, y me hacen llamar al régimen penitenciario. Pues ya yo salía a todos lados. En realidad solamente lo usaba para dormir. Andaba por todos lados y iba y comía sándwich de chola allá en la avenida abajo de La Paz y todo. En el auto ese loco, amarillo además, con patito común. Y me dice este señor, mira Humberto, todos sabemos que no paras en la cárcel. Todos sabemos que andas por todos lados. Todos sabemos que no te vas a escapar. Pero no pares pues tu auto al frente de la cárcel. Suena muy feo. Y la verdad es que era un abuso, porque nos limpiaban los policías y todo el auto. Y esa fue la única amonestación que tuve en mi época. A ver, Humberto, pero aquí hay algo importante, pues, ¿no? Ver cómo esta corrupción o permisividad ha habido en todos los gobiernos. Pues está hablando de que usted salía en el gobierno de Goni de la cárcel, tenía un compadrerío con las autoridades máximas de la cárcel, y después con el gobierno de Banzer fue lo mismo. ¿Y cuándo cambió eso? Por eso le digo, o sea, esto de aquí es algo que no es que los anteriores no es que los anteriores eran mejores que los del gobierno pasado. Eran mejores. Pero se vio todo esto. Pero eran mejores. La corrupción en Bolivia es endémica, Jimena, y viene desde la creación. Entonces vamos a decir, no eran limpios tampoco. ¿Es así? ¿Por qué piensa que estamos atrasados? ¿Cuál piensa que es el atraso? Es la corrupción. Bolivia, desde que fue creada, fue un país corrupto. Lo que pasa es que yo veo, por ejemplo, y no es que quiera limpiar lo que pasó con el gobierno del MAS, porque han sido cosas terribles, pero siempre se rasgaron las vestiduras diciendo que en las épocas anteriores no pasaban estas cosas y que el gobierno del MAS vino a podrir todo. Y al final de cuentas también estaba podrido. Lo que debería decirse es de que el gobierno del MAS aprovechó esas debilidades de la corrupción existente para explotarlas al máximo y usarlas contra el que le daba la gana y destruir la economía. Claro, porque lo que dolió en todo caso en el gobierno del MAS también es que los que dijeron que iban a ser mejores porque eran indígenas, no fueron mejores, ¿no es cierto? Pero los que decían que eran mejores tampoco habían sido mejores. Comparados son mejores. Para lo que tenemos en Bolivia es muy importante. ¿Qué tenemos nosotros? Somos permisivos, usted lo ha dicho. Siempre hemos sido. En nuestra comparsa, en nuestro curso, siempre hay uno que robó en la alcaldía, en el ministerio, donde sea, y no le decimos nada. ¿Nos parece bien que sea nuestro ladrón y no el ladrón del otro? Nos parece normal. La normalidad de la corrupción es la que tiene a Bolivia sumida en lo que está. Todos me buscan para saber cómo ahorrar. Doc, necesito internet ilimitado aquí y también en casa. Doc. Doc, quiero ver a los mejores jugadores del mundo, pero... Doc,
Y yo siempre le respondo sí. Puedes tener todo lo que quieras. Saca cuentas. En Combo ahorras. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Ahora, Humberto, pasando al capítulo de la cárcel, usted cuando sale de la cárcel pasó lo del tema del Banco Sur y luego va con Aerosur, mire todo con Sur. Entonces, Porque el Banco Sur es primo hermano de Aerosur. claro, entonces, ¿cómo hacía cuando no le daban créditos? ¿Hubo un momento en que no le daban créditos? ¿Cómo hizo la O sea, aerolínea? yo básicamente nunca necesité crédito, Jimena. ¿Usted Aerosur la hizo con su propia plata? Claro, la última parte sí. Ujú. La primera parte no. La primera parte fueron otras personas las que estaban. Yo era director, pero yo puse un capital y no puse más. Pero cuando yo la agarré en el año 97 para dirigirla yo, era una michi empresa que facturaba 16 millones de dólares, tenía 2 aviones, un avión y medio, debía 6 meses de salario, estaba totalmente en la bancarrota y el Lloyd lo tenía frito porque el Lloyd era enemigo, peor que Boa, Ujú. ¿no? Y entonces la destruía y ese momento la agarré yo. Y por supuesto que no tenía crédito. Pero yo nunca trabajé bueno, al principio sí trabajé con crédito, pero después no necesité crédito. No, era todo con su propia plata. ¿Por qué? Porque yo, aunque muy pocas personas lo saben, yo básicamente he sido toda mi vida inmobiliario. Ujú. Pero no se notaba porque no lo hacía notar. Y mi pasión era Aerosur. Ahora, Aerosur pues tuvo sus problemas graves con el tema de sueldos del personal, ¿no? O sea, porque no es que siempre fue Aerosur una empresa que era tan rentable como para no deberle a su personal. Y cuando usted se va del país y se cierra Aerosur, quedaron muchísimos trabajadores impagos. La historia de Aerosur es más o menos así. Al inicio de la creación, hasta cuando yo la agarré, del 92 al 97, el 97 debía 6 meses de salario, tenía 2 aviones, tenía todo el gobierno en contra, por culpa de Lloyd era boliviano. ¿Ese era qué gobierno? Todos los que han pasado, Ujú. todos, tenían algo que ver con el Lloyd y protegían al Lloyd. No importa cuál era. Entonces hacían lo mismo que hizo Evo Morales. No. Es ahí donde es diferente. A ver, cuénteme dónde es diferente, porque me dice todos los gobiernos estaban en contra de Aerosur, que era la privada. No se salían de la ley. Ah, ya. Hacían un montón de burreras, pero no se salían tanto de la ley. Ya. Evo Morales no respetó, y ni siquiera es Evo, porque Evo es ignorante y no es peyorativo. Por favor, no estoy diciendo ignorante, no conoce, no sabe. Entonces no tiene los alcances para hacer eso. Es muy vivo, es todo lo que usted quiera. Pero sus otra gente sí saben cómo hacer daño, sí saben cómo destruir. Álvaro García Linera. No, ese pues no sirve. Ese es un ser que definitivamente... Él le quitó a Aerosur. Bueno, él quitó Aerosur, quitó PAT, quitó un montón de cosas. Ujú. Y él era un tipo que yo creo que tiene algún complejo interno. Algo tiene. O definitivamente no se quiere declarar homosexual, que no es malo, o definitivamente tiene algo corto. ¿Él le obligó a vender a Aerosur? No. ¿Cómo fue? Yo tenía cáncer Ujú. y salí para hacerme una inspección porque parecía que había vuelto el cáncer, pero no había vuelto. Y entonces, como no había vuelto, estaba yo en esos exámenes. Cuando deciden, me metieron un juicio por, ¿cómo se llama? Faltarle el respeto a la autoridad, ¿cómo se llama? Ujú. Un juicio estúpido. Y el otro por legitimación de ganancia Ilícito. ilícita. Una ley para los empleados. Pero no era funcionario público. No era. Y la ley era del 2009 y lo que se me achacaba era que no había pagado impuestos el 2004. O sea, retroactiva. ¿Pero usted pagó impuestos o debía No. impuestos? Aerosur pagó impuestos. El 2004, para que sepa usted, el 2004 hubo un perdonazo impositivo. El 2004. Aerosur, es más, el año 97, cuando yo la agarré a Aerosur, ¿sabe qué pasó 3 días después? Impuestos internos la cerró. La clausuró. Clausurado, decía. De acuerdo. Y yo lo hice sacar y seguir funcionando porque habían hecho mal las cosas. Porque usted no puede cerrar
una empresa de servicios públicos sin aviso previo. Por más que le deba lo que le deba. Pero como había todas esas cuestiones de cerrar Aerosur para que no lo embrome al Yoid y demás hierba, la cerraron. La saqué yo. Entonces, mi primera experiencia, mire cómo fue mi primera experiencia aeronáutica. Una empresa que la cierra impuesto y una empresa que debe 6 meses de salario y que no tiene aviones. ¿Y sabe qué más pasó? ¿Eso fue qué año? 97, 98. Ah, ya, eso era el gobierno de Banzer. No, el 98 fue el de Banzer. 97 era el gobierno de Goni. Sí, no me acuerdo yo los gobiernos. Para mí todos son iguales. Espero que este sea diferente. Ojalá. Ojalá. Tenemos que ayudar y creer y hacer, ¿no? Para que sea diferente. Entonces, lo primero que pasó fue eso, pero no se quedó ahí la maldad. La maldad siguió. Un avión, ese medio avión que le digo era medio porque tenía una turbina que tenía que hacerse una reparación técnica en Estados Unidos. Y se fue a Estados Unidos a hacer la reparación y a la vuelta al gerente de la compañía se le ocurrió que para pagar la gasolina podía traer una mercadería de una señora que consistía en billutería. Un montón de billutería. Y a nosotros aprovechamos para traer aceite para los motores, líquidos hidráulicos, llantas, todo lo que se necesitaba que son 0 arancel. Y una señora que de verdad es que no les entiendo yo, que intentó ser presidente, candidata, Amparo Vallivian, era la presidente de aduanas. Sí. Y llegó este avión a Virubiru, donde tenía que llegar, no llegó a Sucre, no llegó a Trinidad. Y armó un escándalo diciendo que Aerosur era contrabandista. Y lo incautó el avión, que no era de nosotros. Y armó un escándalo en la Gran 7. ¿Por qué? Porque Aerosur era una empresa que le hacía mella en parte al Yoid y porque como Banco Sur, como Banco Fácil, como todas las cuestiones de Santa Cruz. Y armó un escándalo. El pobre hombre, el dueño del avión, que era un judío de Nueva York, llamó por teléfono y habló con ella y le dijo que no se preocupe. Y al otro día hizo una declaración de confiscado el avión. Y no había contrabando. ¿Por qué? Porque el avión llegó a un lugar que se llama zona aduanera primaria. O sea, es la zona franca, que es el aeropuerto. Si la mercadería hubiera salido de ahí, era contrabando. Pero no salió. Y en la ley no hay intento de contrabando. Entonces me llamó a una reunión porque el pobre Fernando Prudencio, que era el gerente general, tuvo que internarse en la clínica medio muerto porque querían llevárselos presos. Los pilotos andaban en desbandada porque querían llevárselos presos. Y no había delito. No existía delito. Porque el avión, en la declaración para volar, tiene que declarar el peso, qué lleva y qué no lleva. ¿Ustedes habían declarado lo que traían? En el manifiesto de carga sí, pero no habían hecho el manifiesto de internación. Pero eso se llama una contravención, le cobran una multa y si lo que está trayendo no está prohibido, paga con una multa lo que sea. ¿Y qué venía ahí? Material aeronáutico que no era prohibido porque es arancel cero. ¿Qué dijeron? Mi hermana, un bolsón así, traía para regalarle a los niños huérfanos, que eran unas radiecitas así de plástico, sin dial, sin nada, que usted la apretaba y cambiaba de radio. Y sonaba, $1 valía cada una. ¿Sabe qué dijeron? Que lo encontraron en el avión con muchas joyas, aparatos electrónicos sofisticados y precursores. Yo creo que si hacían con ese aceite, iban a tener una vida aceitada los tipos. Entonces todo ese carnaval acabó en una reunión en La Paz, donde vino su abogado y le dije, usted dígame, si usted me dice que hicieron contrabando, yo no tengo problema en entregarle a usted, a todo el mundo. Pero aquí no hay. El avión llegó donde tenía que llegar, dijo que iba a ir ahí y ahí estuvo. Que los pilotos se sacaron. ¿Y por qué no los agarraron a los pilotos afuera? Porque si usted se fija, señora, le dije, mientras no salga del aeropuerto, no es contrabando. ¿Y sabe qué me dijo la señora? ¿Qué? Con el perdón de mi francés puro,
si usted gana este caso, yo voy a armar una casa de puta, me dijo. Así, la señora. Y yo le dije, mire señora, yo quiero que usted me invite a esa casa de puta, porque ni mi abuela ni mi mujer me han dejado ir. Eso es parte de la historia. ¿Y al final lo ganó el caso? Por supuesto, porque no había juicio, no había... Era lo que se podía hacer en esa ¿Y fue época. la casa de puta? No, no la hizo. Po. Yo estaba listo ya. Hasta me bañé. Ya, ahora vamos al capítulo de... Pero eso es lo que se podía hacer en ese gobierno, que no se podía hacer en el gobierno de Evo Morales. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Esa es la gran diferencia. Entiendo. Uno podía ir a la justicia con todos sus defectos que tenía en esa época también, pero y le podía ganar a la justicia. le podía ganar al gobierno, al Estado, más bien al con Estado, la justicia. con la justicia. Si es que había una injusticia. En el caso aquí, yo quisiera para cerrar este tema, Álvaro García Linera los obligó a vender, se las quitó. No quitó Álvaro García Linera, se hizo su propia línea aérea para él y su hermana. Para él y su hermana. Sí, su hermana era una de las que había trabajado en el Lloyd y era de las que había quedado libre y qué sé yo, y entonces le metía en la cabeza. No sabía que tenía hermana. Tiene. Que trabajaba en Boa. Y su cuñada daba el catering. Ahora, ¿lo de Neosur es una posible realidad o es humo? Y que la gente... ¿Usted por me ha estos visto echar humo alguna vez a mí? Le No. pregunto. ¿Me ha visto? ¿Le molesta la pregunta? No, Ay. para nada, pero le pregunto. Yo, como le dije, Lo que pasa es que yo a veces pienso que muchas veces la gente puede ilusionarse demasiado con algo. Como Boa tiene problemas, entonces puede ser que van a decir, llega Humberto Roca y él es la solución. Es la solución y va a hacer una aerolínea Neosur y en 3 meses va a estar la aerolínea. eso es lo que hay que explicarle a la gente, ¿no? O sea, no es como poner una flota de taxis o colectivo. La aviación tiene normas, tiene reglas, tiene procesos. Y los procesos para crear una línea aérea van desde la creación de la empresa. Hoy día se ha fundado Neosur. Hoy se fundó Neosur. Bueno, qué fundó buena noticia. Neosur. Mi hijo es el principal accionista en representación de todos sus hermanos. Ya. Se llama Humberto Roca también, o sea Claro. que es un neo Humberto, igual que Neosur. Y esos procesos van desde la creación y la constitución de la empresa y todo, demoran aproximadamente unos 30, 40 días, que eso es largo, deberían acortarse. Y después de estos 40 días, Se hace la solicitud a la DGAC para que la carta de intenciones, la DGAC contesta y tiene un plazo de X días para que uno presente qué es lo que quiere hacer. Después de aceptado, empiezan los procesos de demostración de los manuales y todo. Todo es un proceso que tiene sus plazos. En líneas generales, se demora más o menos un año en empezar a volar. o sea que desde hoy, que hoy ha firmado el inicio, digamos, o sea, hoy día ha sido el nacimiento, hoy día nació el bebé, en un año estará caminando con el primer avión. Volando, porque caminando sería flota. ¿Verdad? Tiene toda la razón. Yo decía, estará caminando el bebé, iba a decir. Bueno, eso espero. Ujú. Eso espero, que en un año esté volando. Con aviones diferentes. ¿Y con cuántos aviones puede empezar Bueno, Neosur? usted puede empezar con uno, pero nosotros vamos a empezar con 4. Con 4. ¿Qué tipo de aviones? Unos aviones nuevos. Un secreto es ese. Ujú. Pero Bueno, me tiene que invitar, pues, va a estar la usted en inauguración. primer lugar. Claro, Es un avión de 140 pasajeros, con 8 pasajeros de clase business, porque vamos a volver a tener una aviación de primera. Ujú. Porque con esa cantaleta del gobierno del MAS de democratizar la aviación, lo botó todos los asientos de clase de business y demás cosas. Para los vuelos locales, ¿no? En vuelos internacionales hay business. Claro, pero los venden raros, o sea, no importa, esa es otra Ya. historia. Entonces hay que, en ciertas cosas usted no puede mentirle al pueblo. Ujú. La aviación nunca fue para los pobres, ni aquí ni en la Cochinchina. Ujú. Entonces usted querer venderle al pueblo, esta es la aviación, no. Lo que hay que hacer es que la aviación que es usada en estos países por los más ricos, destine algo de su dinero
para favorecer a los pobres. Eso es democratizar la aviación. No agarrar y destruir a otra empresa y hacer una aviación que es una copia burda de Lloyd. Entonces, imposible que esté antes de un año volando, imposible. ¿Piensan hacerlo con 4 aviones y para vuelos solo nacionales o No. La aviación, Jimena, es 80% dólar y 20% bolivianos. Sí o sí hay que volar afuera. Si no vuela afuera, usted está frito, porque las tarifas aquí son... Y es una parte importante también. Hay una condicionante para que yo termine de hacer la línea aérea, que hayan reglas claras. Si no hay reglas claras, falta seguridad jurídica, es mejor no hacer nada. Pero BOA seguirá habiendo. Eso no depende de mí, ¿no? Pero usted va a poder, o sea, usted va a poder con Neosur y BOA en el mismo mercado. Si están las reglas como están, no. Porque las reglas son heredadas del pasado. ¿Usted ha pedido una reunión con el presidente Rodrigo Paz para hablar de este tema? No, porque el presidente tiene que ocuparse de un montón de cosas del país para estar... Hay un señor de la DGAC, hay un señor de la ATT, hay un señor de Nabol, hay un señor Deme un ejemplo de algo que debe cambiar en las reglas claras cuando dice. Todo. Todo, porque las cosas que tenemos datan de los 50, de la época de Lloyd boliviano, con motores a hélice. Hasta en los manuales, dice. Ahorita hay un problema y hay mucha protesta por el tema de los nuevos precios que ha lanzado la ATT, que son los precios máximos. Y la gente cree que si hay más aerolíneas, los precios serán más baratos de un vuelo, por ejemplo, Santa Cruz-La Paz, Cochabamba-Santa Cruz. Tiende a bajar el precio, pero con condiciones. O sea, por ejemplo, usted va a Estados Unidos y dice, aquí es baratísimo. Sí, si lo compra con 90 días de anticipación, con la fecha exacta, no lleva maleta, no respira profundo, lo patea al de adelante. Pagas hasta tu aire. Exacto. Entonces resulta que usted vuela por $150 ida y vuelta a Washington, pero no puede moverse, no le invitan nada, y si lo perdió el vuelo, perdió el pasaje y perdió todo. ¿Eso se puede hacer en Bolivia? Sí se puede hacer, pero con unas normas que permitan hacer eso, con un sistema que permita hacer eso. Por ejemplo, hablan de cielos abiertos. Yo no sé si piensan que el cielo tiene un cierre o algo por el estilo, pero no funciona. Lo que necesita Bolivia es una política aeronáutica del Estado. ¿Paraguay tiene cielos abiertos, por ejemplo? Tiene y no tiene línea aérea. No tiene línea aérea. Tiene una chiquitita que recién ha salido. ¿Porque los cielos abiertos lo ha perjudicado? Correcto. ¿Por qué? Explíquelo eso, por favor. Quieren hacer el hub, y lo voy a explicar mejor. Cuando usted tiene las normas actualizadas, usted va a permitir que las líneas aéreas vuelen si el otro país tiene reciprocidad con usted. ¿Entiende? O sea, por ejemplo, Bolivia firma un acuerdo con Brasil de cielos abiertos sin restricciones. La empresa boliviana tiene derecho a hacer lo mismo en Brasil que la brasileña acá. ¿Y si no hay eso, no vale la pena? No, si no hay eso, la empresa brasileña acá va a ser la línea que da plata acá y va a dejar las otras líneas, las otras rutas que no sirven para nada a la empresa acá. Por ejemplo, digamos Gol, que venga Gol y que hayan cielos abiertos, va a poder volar, digamos, San Pablo, Santa Cruz y de Santa Cruz a La Paz y vender la ruta Santa Cruz-La Paz. Se llaman sextas libertades esas, que es de cielo abierto. Ahí va a matar a BOA, va a matar a Neosur. Y si BOA y Neosur no puede hacer San Pablo Río, San Pablo Maceió. Con pasajeros no tiene las mismas condiciones. Entonces se va a morir ¿quién? La línea aérea de Bolivia. Las líneas aéreas que hayan de Bolivia. Porque él lo va a hacer como un precio marginal en la mejor ruta que existe. Ahora, ¿qué pasaría si vienen, porque el ministro de Obras Públicas lo ha anunciado, lo anunció en Fama, Poder y Ganas, que hay la posibilidad de que venga, por ejemplo, Emirates, que Emirates o Turkish Airlines tengan una sociedad con BOA? Me parece perfecto. Es buenísimo. Es bueno. Ojalá que vengan. ¿Eso le permitiría a usted tener sí, una Neosur competitiva o no? Si tiene las reglas claras, sí. Yeah. Perfecto. Con reglas claras usted tiene todo el panorama. Imagínese usted, ¿qué deporte le gusta a usted, Jimena? A mí me gusta la natación. Ya, imagínese que la natación, que tiene reglas bien claras, sí. Usted entre a la carrera de 50 metros pecho
y venga un camba y se tire y le tire nado libre, Sí. y además en la mitad de la piscina se dé la vuelta y llegue y diga, ¿qué fue? No, yo me metí, yo entré, yo nadé y yo gané. No, señor, usted tiene, tal es la figura, tal es, así es, si se adelanta en la salida, tiene todas las reglas claras de la competición. Entonces usted puede competir, y si es mejor, gana, y si no es mejor, no gana. Esas son las reglas claras. Como hoy en los deportes. En Bolivia ahorita no existen reglas claras en muchas cosas. No solamente en la aviación. Los exportadores, el permiso que sale, que no sale, que primero adentro, que después afuera. ¿Y cuánto piensa invertir, por ejemplo, en esta línea aérea? Lo suficiente. ¿Cuánto puede costar tener una aerolínea con 4 aviones? Si usted es un tipo experto, lo puede hacer con unos 25 millones. Si usted es un burro, pregúntele a Boa. 25 millones. ¿Y usted va a necesitar socios? Yo creo que debemos debemos volver a ser como fuimos antes los cruceños. Nos juntábamos para hacer las cosas. ¿Pero socios bolivianos o socios extranjeros? Mejor si son pues bolivianos, ¿no? Ya. Necesitamos nosotros, los países más ricos del mundo y con mejores condiciones son las que tienen más ricos, hombres más ricos. Porque usted, ¿dónde ha visto un hombre rico ahorrar? No hay. Todo lo invierte o lo gasta. Y todo, o la inversión o el gasto es bueno. Pero este país castiga al rico. ¿Por qué? Porque hay muchos ricos que se hicieron o con la cosa nostra o sacándole al Estado. Pero Bolivia debería fabricar ricos, riquitos y riquingos, pero que sepan trabajar. Y darle seguridad jurídica, porque lo que me pasó a mí es una falta de seguridad jurídica. Pero yo soy terco. ¿Y quiere seguir? ¿Y en qué más quiere invertir en Bolivia? Bueno, tengo que recuperar la parte inmobiliaria. Bienes raíces. Ajá. Siempre lo he hecho, lo tengo en Estados Unidos, lo voy a hacer acá. Ahora, Humberto, cuando usted se fue a Estados Unidos, ¿se fue con plata? No, ¿No? no. Mi mujer me decía todo el tiempo antes de que pase esto, invertí en otro lugar, invertí en Estados Unidos, invertí allá. Yo le decía, no, Bolivia. ¿Por qué? Aquí falta todo, Jimena. Aquí hay que hacer todo. ¿Y cómo logró hacer plata en Estados Unidos? Porque usted hizo plata, le ha ido bien en los negocios. ¿Y cómo logré hacer plata aquí? Igual que allá. La diferencia es que aquí usted era Humberto Roca, conocido. Usted tenía familia, tenía nombre. O sea, al final de cuentas había relaciones. Allá tenía know-how. Cuénteme. Allá, pues, el haber hecho aquí dinero en inmuebles, o sea, con especulación financiera de los inmuebles, me dio el conocimiento de ver dónde estaban los lugares donde uno debía comprar. Bienes raíces. Exacto. Entonces allá tuve la suerte de encontrar. Primero entré como bendecido en la peor crisis inmobiliaria que tuvo Estados Unidos. Estaban en los suelos, todo estaba en el suelo, con precios ridículos. Entonces, con los pocos centavos que logré juntar después y de vender algunas cosas y todo, compré y al tiempo lo vendí y se multiplicó por N, y después compré y también vendí. Y al final, mi filosofía es muy sencilla: nunca hay que vender la tierra, porque usted está perdiendo a futuro. Entonces ahora mis hijos son los que manejan el negocio inmobiliario que está basado en el alquiler de apartamentos a largo plazo. Entonces ustedes compran y alquilan. Sí. Nunca hay que vender la tierra. Sí. Filosóficamente pierde en el futuro. ¿Y aquí en Santa Cruz tiene mucha tierra? Bueno, tenía, pero encontraron dueño. ¿La perdió? No, encontraron dueño. Perderla es si hago un mal negocio, pero que encuentren dueño. ¿Se la quitaron? Ni siquiera se adueñaron, se apoderaron. ¿Y ahora está comprando? ¿O la quieres recuperar? No, todavía va a bajar más. Ah, ya. Hay que esperar. Ahora, Humberto, por ejemplo, pienso en la gente que nos está viendo y que lo ven a ustedes. Ya vamos por el tercer o cuarto renacimiento de Humberto, y la de Estados Unidos me parece interesante, que llega a Estados Unidos y se va a hacer rico de un ratito a otro.
No tanto. Son 16 años. 16 años no es tanto. Y me fui con 17 personas de mi familia porque le metieron juicio hasta a mi madre. O sea, no fue... Y le metieron juicio a mi hijo Sebastián, que en esa época tenía 14 años, y los hechos que según ellos eran los delictivos eran de 8 años antes, o sea que de 6 años Ya Sebastián era el maleante delincuente. más precoz. ¿Qué hace una persona que se va a Estados Unidos y, por ejemplo, tiene $10,000? ¿Qué puede hacer? Volverse. Volverse. Si no tiene un trabajo, si no tiene qué hacer, mejor que se vuelva. Los milagros suceden, sí, pero no siempre. Y si uno tiene $100,000, Ahorita son otras condiciones. $100,000 no le alcanza ahorita. no le alcanza. Hay una inflación terrible en Estados Unidos y hay un proceso medio raro de una inflación muy elevada, los salarios que no suben. O sea, después de la pandemia, el panorama mundial y los metrics que le dicen en Estados Unidos a los índices no sirven para nada los O antiguos. sea que recién podés hacer plata, digamos, hacer negocios si tenés 1,000,000 para arriba. Ahorita en Estados Unidos sí eso es lo mínimo, porque se ha inflacionado terriblemente. Y está así de duro Por como ejemplo, se ve. Cuando yo llegué, compré un apartamento que costaba $65,000. Y ese mismo apartamento ahorita vale $350,000. Ese mismo. Cuando yo llegué a ese apartamento, usted lo alquilaba en $800 como gran cosa. Ahora lo alquila en $2,800. ¿Y cuántos departamentos tiene usted ahorita? Ah, lo suficiente para vivir muy bien. Ah, qué bueno. Pero no doy el número, porque alguna gente va a decir, mintió, y otra gente va a decir, mucho, otra gente va a decir, tampoco. Entonces mejor no decir el número, pero tengo lo suficiente para vivir ¿Y para bien. que su familia viva bien? Todos, Porque además todos trabajan, ¿no? todos trabajan haciendo cosas. Por ejemplo, mis hijos ahora han emprendido algo que me encantó y me fascina. La producción de comida congelada, y empezaron con las salteñas. En salteñas, sí, son famosísimas. ¿Y sabe qué? Consiguieron hacerla en máquina, sin repulgue manual, con el jefe de la cocina, del que hace, es de Wisconsin. No tiene ni idea dónde es Bolivia. Y parece, es más choco. Y no comió salteña en Potosí. Nunca. Y estos niños han conseguido hacer una planta que puede producir un montón de salteñas con muy poca gente y con un sabor auténtico de acá, con productos de allá. Ahora, Humberto, ¿está tan difícil como se ve en televisión, en las redes, en las noticias para los latinos, para los extranjeros? Mire, está feo. Está feo porque yo creo que se ha excedido un poco, pero tiene sus razones, ¿correcto? O sea, ha habido un atropello general a Estados Unidos. O sea, imagínese usted en su casa que de pronto se entra un señor y después trae a su familia y trae a todo el mundo y empieza a sacarle cosas y en vez de mejorar, se las manda afuera. Entonces imagínese que usted que hay, por ejemplo... ¿Pero se justifican los abusos del ICE? No. Los abusos no son justificables, pero eso es el exceso de la fuerza. No se olvide que al final de cuentas estos señores de ICE, que son el sistema de migración, son contratados así rapidito, ¿no? O sea, no son gente preparada, no son policías, son gente que le dicen, anda y sacalo ese. Es la barra Blooming y de Oriente, más o menos. O sea, anda, saca eso y se van y lo sacan. Claro. Entonces, si usted le da mucha libertad, van a cometer abuso. Ahora, usted que ha renacido tantas veces, ¿cuál cree que debería ser el trabajo que debe hacer Bolivia o lo que debe hacer Bolivia para renacer? Acabar con la corrupción es lo principal. Si no acaba con la corrupción, por lo menos eliminar gran parte de la corrupción, Bolivia no tiene futuro, ni va a tener, igual que Latinoamérica. Le darán unos ejemplos interesantes. En 1776, las 13 colonias que formaron Estados Unidos se independizaron de Gran Bretaña. No hubo guerra, no hubo pataduras, no hubo nada. Se independizaron. Eran más chicas que Bolivia, ¿sabía usted? Eran más chicos que Bolivia. Y eran allá donde hace frío.
Y en 1860 más o menos se tiraron una pateadura formal porque unos querían ser sin esclavos y los otros querían que sigan esclavos, los afroamericanos. Y se tiraron 4 años una guerra sangrienta de la Gran Siete. Se destruyeron totalmente. Y ganaron los a favor de los no esclavos, de la libertad y de la abolición de la esclavitud. Pero no le quitaron ni una tierra a los esclavistas. Se las dejaron las tierras. Pero le dijeron, contrátenlo, páguenle, ya no pueden ser sus esclavos. Esa es la diferencia de Estados Unidos. Y entonces en Estados Unidos, en 1864 más o menos, no me acuerdo bien la fecha, empezó a ser de verdad una nación. Se anexó Texas, se compró lo uno, hubo la guerra con fulano y se hizo ese país. Y Bolivia, en 1826, se independizó con 2.200.000 kilómetros cuadrados y fue perdiendo territorio. ¿Por qué? Porque siempre fue corrupta. Y fue perdiendo los territorios más valiosos ahora. ¿Cómo ve que está gobernando Rodrigo Paz? No puedo decir nada, tengo 15 días aquí. Estamos todos esperanzados de que sea un gobierno bueno. Se lo ve que tiene el ímpetu y las ganas. Ojalá que pueda hacerlo. Pero en ese ojalá que pueda hacerlo, todos debemos contribuir, porque si no, no hay país. Y si vuelven los bichos de atrás, olvídese, váyase a Estados Unidos con $1,000. Gracias. En una semana tenemos un nuevo capítulo de Cara a Cara con Jimena Antelo.